Buenas noches. Hoy tenemos para contar la novela Madame Bovary. Se dice que Gustave Flaubert tardó 5 años en escribir esta historia, pues sus amigos siempre le aconsejaban que escriba, por ejemplo, algo distinto, algo tomado de las ocurrencias cotidianas. Y tras gran esfuerzo de nuestro escritor, logra escribir esta gran historia donde la protagonista es Emma. Nos ubicamos en Francia, en un pueblo hacia el norte, en Normandía, donde vive la familia Bovary. Charles, el hijo de la familia Bovary, siempre fue un chico que no era que destacaba mucho en la escuela. Y tras llevar clases con un sacerdote, su madre decide que entre a la escuela, donde con gran esfuerzo y dedicación logró terminarla, ¿no? Siempre su madre se preocupaba más por los estudios de este que su padre. Eh, Charles terminó su escuela y luego se graduó y recibió el título de oficial de sanidad, cumpliendo así el sueño de su madre. Eh, pero aparte de eso, ella lo controlaba, ya que ella siempre decidía dónde ejerza su profesión y con quién se casaría. Él se casó con la viuda Dubut. Ella ocupaba su trabajo, el de leer las cartas, las consultas que tenía, pero además celebraba mucho, perdón, se le daba mucho a Charles. Charles acudió de emergencia hacia la hacienda del señor Rouault porque se había roto una pierna, entonces lo habían solicitado, pero su esposa no lo dejó ir esa noche, entonces partió en la mañana. Pero pero mientras él curaba al señor Rouault, no dejaba de mirar esos días a Emma, pues él admiraba su porte, su elegancia, su delicadeza y sus preciosos ojos. Esos ojos que, aunque eran castaños, como él decía, parecían negros por sus largas pestañas, que Emma tenía unas largas pestañas, tenía un cutis hermoso, casi de porcelana, él la describe. Entonces Charles visitaba al enfermo frecuentemente, hasta que su esposo un día se enteró de la existencia de la joven soltera en esta hacienda y le armó tremenda batalla en casa. Al día siguiente, mientras Charles corría la cortina del dormitorio, su esposa cayó al suelo y pues murió. Fue un golpe bastante fuerte para Charles, pues estuvo sumido en un dolor profundo, en un doloroso sueño durante semanas. Pues a pesar de todo lo que había pasado, él había amado a su esposa, le había querido. El señor Rouault, al enterarse del incidente, acude a darle las condolencias, invitándolo a la hacienda para que se despeje, alegando que Emma dice que él los ha olvidado. El señor Charles tomó la palabra del señor Rouault y tras paseos por la hacienda, Emma sirviéndole el almuerzo, tomando vino en el jardín, Charles había olvidado por completo a su difunta esposa. Entonces un día, él siente que ya está preparado para casarse de nuevo. Entonces acude a la hacienda a pedirle la mano al señor Rouault. Eh, Él le dice que le diga pues lo que tenía que decir, que tenía algo que decirle, dice el doctor Bovary. Y él le dice, todo lo que tú quieras, yo estoy de acuerdo. Entonces, él le pide la mano de Emma, el cual el señor Roll no pone nada de resistencia, pero le dice que antes de irse, espere la señal, o sea, una señal que si corría las cortinas del cuarto de Emma, ella habría aceptado la propuesta. Y así es como el Charles amarró su caballo y esperó hasta que por fin la señal le fue dada, ¿no? Durante ese tiempo, Emma preparó su ajuar, todos los preparativos de la boda. A ese día llegaron carrozas de gente conocida, familiares y todo ello. Aunque Emma
por dentro sentía que no estaba feliz con el matrimonio porque lo deseó de otra manera, pero igual se casaron. Tras el matrimonio, el doctor regresó a la hacienda, a su pueblo, orgulloso de la mano de su esposa. Pero Emma esperaba algo más, porque ella dentro del convento donde se había criado leía muchas revistas y ella esperaba muchos libros. Esperaba algo más de pasión, de besos apasionados, furtivos. Pensaba que el hombre debía saberlo todo, pero decía que su esposo no enseñaba nada. A las finales de septiembre, los Bovary fueron invitados al palacio del marqués, no recuerdo su nombre, pero era el pariente del doctor Bovary. Mientras comenzaba el baile, Charles ya estaba durmiendo, se había dormido. Entonces el vizconde invita a bailar a Emma, pero ella no le acepta al comienzo, porque no sabía bailar, pero él le dice que se deje llevar, que baile, pues, ¿no? Entonces ese momento marcó a Emma porque se quedó tan encantada con ese palacio y el dinero y los lujos. Tras regresar a su pueblo, contrata a una joven huérfana llamada Felicidad, la educó para que sea su doncella. Madame recordaba aquel baile, contaba los días y así fueron pasando hasta que se olvidó. Entonces, pero a Emma le comenzaba a irritar la vida que llevaba y por eso abandonó sus actividades, que le gustaba tocar el piano, leer, coser. Todo lo que ella había aprendido le comenzó a aburrir. Para ese entonces Charles ya se había dado cuenta de esto, entonces buscaba la manera de resolver esto y decidió que debían mudarse. Comenzaron a empacar, encontraron un pueblo que se llamaba Yonville, donde el médico anterior se había marchado, entonces él decidió mudarse para allá con su esposa y comenzaron a empacar. Era un pueblo acogedor, con ríos pequeños, con el campo. Y aquí también se encontraba una farmacia con el farmacéutico Ome, quien lo recibió de manera acogedora. Es ahí donde un joven practicante del notario se acerca a darle las bienvenidas. Era serio y recatado, pero muy apuesto. Tras una cena de bienvenida, mientras el farmacéutico le ponía al día al señor Charles, de todas las cosas que tenía que hacer en el pueblo, de todo el trabajo que debía hacer, Emma y León descubrían sus intereses. Pues a León nunca le había parecido interesante una persona del pueblo, siempre le parecía como que bastante secos, apagados, pero ese día esa noche, perdón, la pasó hablando con Emma, eh, de la cual al poco tiempo se da cuenta que está enamorado. Pues, los Bovary se instalaron en una de las casas más confortables del pueblo mientras el doctor conseguía su clientela. Al poco tiempo, Emma quedó embarazada. Ella se sentía extraña, tenía la esperanza de parir un varón, para que así pueda calmar todas esas frustraciones que sentía del hecho de ser mujer, porque decía que el hombre era más libre de amar, de hacer sus cosas, ¿no? Tras esto, las labores de parto fueron muy complicadas. Fue un domingo por la tarde. Emma dio a luz a una niña. Ella preguntaba desesperada qué es lo que era y de la impresión, él se desmayó. Solo 6 semanas después, quiso ver a su hija, pues la había dado a criar la mujer de un carpintero y León la acompañaba, pues, ¿no? Para eso el pueblo ya comenzó a hablar, como dicen en pueblo chico, infierno grande, entonces los chismes llegaban bastante rápidos y de que León y él y Emma tenían algo. León no encontraba la manera de declarar su amor, pues era tímido, pero él se sentía cobarde al punto de hacerlo llorar de la frustración. Emma se dio cuenta de que estaba enamorada de ella tras una conversación con la sirvienta que habían tenido. Entonces,
En ese proceso, mandó a llamar a un comerciante para renovar su guardarropa, sin saber que esto era la iniciación de una relación temerosa con las compras. Emma comenzó a ser indiferente para tratar de alejarlo. Entonces, ¿él qué hizo? Em, se aburrió, se rindió y regresó a París para continuar sus estudios de derecho. En la despedida hubo un largo silencio, pero se tomaron de las manos y se miraron fijamente, hasta que el león echó a correr y dejó atrás a Emma. Ella se llenó de rabia, de impotencia, porque se arrepintió de no haber hecho esa aventura con León y se enfermó. Eh, Tras eso, un día después de que se fue León, un día un hombre muy rico llamado Rodolfo Boulanger, no sé si está bien pronunciado, disculpe, compró un castillo y unas fincas. Apenas vio a Emma, quedó cautivado, pues la belleza de Emma llamaba mucho la atención y se dio cuenta al rato que Emma no era feliz, se le veía en su rostro. Entonces encontró una buena ocasión para acercarse a Emma mediante el festival de Yonville. Entonces todo era una fiesta en el pueblo, una gran muchedumbre de personas. Él se acercó a Emma, dándole a entender que estaba enamorado y que siempre estaba en busca de la felicidad, pero el pueblo como que había fomentado una mala reputación hacia él. Entonces ella le decía, usted se da una reputación falsa solo, que él se demigraba solo, pues. Entonces él posó su mano sobre ella y ella le quitó la mano, pero luego, tras una larga charla, sus dedos comenzaron a entrelazarse. Cuando se terminó el festival, eh, Madame ya estaba trastornada, inquieta por las palabras que le había dicho Rodolfo. Así pasaron 6 semanas para que él haga una visita a Emma y le dijo que no volvería a verla porque pensaba en ella, que no quería volverla a verla porque pensaba en ella continuamente. Entonces ella le dice que por qué. Entonces él le confiesa que la ama, pero en ese momento que está confesando de todo, entra Charles. Entonces Rodolfo, tan vivo, le sugirió al doctor que lo beneficioso que sería para Emma sería montar a caballo. Entonces Charles era un tipo bastante inocente o tonto, o se hacía de la vista gorda, la verdad, no sé. Aprobó la idea. Emma y Rodolfo bajaron al río en el caballo. Entonces Rodolfo comenzó a ser más atrevido con sus cumplidos. Emma le decía que cuidara sus palabras, que no estaba bien, que no estaba correcto, porque ella era una mujer casada. Pero después sucumbió a los encantos de Rodolfo. Ese momento fue como que ella estaba deshecha de llanto, inclinada, la parte de atrás inclinada, así lo escribe el libro, con un suspiro, temblando de deseo, tapándose la cara, se entregó a Rodolfo. Entonces, después Emma gritaba de felicidad al llegar a casa y decía, tengo un amante, de verdad tengo un amante, o sea, todo orgullosa. Y comenzaron a escribirse todas las tardes. Emma iba a buscarlo al palacio. Ahí dice que iba con unas botitas, menciona. Mientras el médico dormía, ellos se besaban en la terraza. Ellos intercambiaban retratos. Hasta Emma le pidió que intercambiaran anillos de alianza. Emma se volvió más intensa porque se enamoró. Entonces ya a Rodolfo esto le comenzó a aburrir. Ella le propuso que se fugara, pero ella decía, no, porque si, ¿dónde vamos a dejar a tu hija? Ella le decía, la llevamos. Entonces planearon fugarse un 4 de septiembre, pero Rodolfo se arrepintió y decía, ¿por qué voy a hacer esto?
Entonces le escribió una carta de despedida pidiendo que se olvide de ella y la palabra que usó en la carta era culpaba la fatalidad del destino y quería cerrar la carta con un llanto, pero no pudo llorar, así que fue como que gotas de agua. Al día siguiente Emma lee la carta, llorando, rompe la carta, ella no quiere vivir más, pero la empleada la detiene porque ella iba a tirar por el balcón. Entonces se tuvo que sentar al lado de su esposo a cenar. En, en eso escuchó pasar a Rodolfo. Entonces, de la impresión se desmayó. Charles, preocupado, no se apartó de su lado durante 43 días, lo que duró es lo que ella estaba en cama. Entonces, el comerciante que se había hablado anteriormente, logró que éste le firmara un pagaré por 6 meses con un préstamo de 1.000 francos. Cuando Madame se recuperó, Charles no tuvo la mejor idea de que llevarla a una obra de teatro, pero regresó con una sorpresa para ella, León. León apareció en ese momento, después de haber realizado sus estudios, eh, había regresado a Yonville. En esa obra de teatro le pide a Charles que la deje a Emma para que su mejora porque creía conveniente que esto era mejor para ella. León cita a las 11 de la mañana en la catedral a Emma, pero ella esa noche pasó escribiendo una carta cortando su amistad para siempre. Al otro día, Emma acude a la cita y fue a la iglesia, pero durante ese proceso le da la carta a Charles. Entonces, perdón, a León. Entonces, León no lee la carta, entra a la iglesia y la saca a la fuerza y la subió a un coche. Entonces el coche daba vueltas y vueltas por el pueblo. A las 2 de la tarde se vio a Emma que arrojó la carta hecho pedazos porque obviamente ya se había arrepentido de la decisión que había tomado. Y a las 6 bajó de la carroza sin dar vuelta atrás, sin mirar atrás. Ella buscó una excusa perfecta para encontrarse con su amante. Buscó la excusa de tocar piano. Entonces los amantes se encontraban en un hotel donde los abrazos eran intensos, besos profundos, las confidencias. Parecían unos recién casados. Pero León se dio cuenta de la experiencia que tenía Emma con los amantes. Entonces pensó que no había sido el único amante que ella tenía y comenzó a aburrirse y a la vez a asustarse. Emma se da cuenta que no es feliz. Dentro de ese adulterio que ella tenía, no era feliz, nunca estaba satisfecha, para ella nunca era suficiente. Entonces un día le llegó una carta donde le decía que sería embargada. Ella asustada, este, va corriendo, donde el comerciante y acudió para que él le perdonara la deuda, ofreciéndole, bueno, seduciéndolo. Pero el prestamista no accedió y se sintió ofendido, ¿no? Entonces, ella acude a León para ver si la puede ayudar, pero él le dice que él recién está comenzando, pero que tenía un amigo comerciante conocido y que si no llegaba hasta cierta hora, este, que se diera por terminado eso porque no podía ayudarla, pues, ¿no? Entonces, la respuesta nunca llegó, llorando, pálida, recordó que le podía pedir ayuda a Rodolfo. Entonces fue a buscarla, abrió la puerta del castillo y lo encontró. Era inevitable pues, que ellos se besaran, se llenaron de caricias,
Emma temblaba de deseo. Rodolfo la desvistió y ella le decía que volverían a amarse, que volverían a estar juntos. Emma lloraba sin poder contenerse, pero Rodolfo le dice que la quiere, que es su ángel. Otra vez estaba cayendo ante los encantos de Rodolfo. Entonces Emma le pide a Rodolfo que le preste el dinero, pero él le dice que no tiene. Entonces ella explota. Le dice, no tienes. Le dice que él es igual a todos, que nunca la ha querido, que se quede con sus riquezas porque él no es nada. Ella le decía que le hubiera dado todo por pagarle el dinero, por ver su sonrisa, por ver su mirada de amor. Le decía tantas cosas. Salió corriendo del castillo, corría y corría, una y mil veces. Ella sufría, pero esta vez ya no sufría por las deudas, sino sufría por la desesperación y las decepciones. Entonces, en la plaza se sienta y corre a ver a Justino para que le dé la llave del laboratorio. Entonces camina por los estantes. Para eso le dice a Justino que este, su casa se había infectado de ratas. Entonces ve un frasco azul lleno de arsénico y traga varios puños desesperada. Cuando llega a casa se encuentra con Charles, quien le pregunta por todo lo que estaba pasando, qué iba a hacer de la envergadura. Ella le dice, Charles, no me preguntes nada, y se retira a su cama, donde comienza a gritar de dolor, dispuesta ya a morir. Se retuerce de dolor y las náuseas que el veneno le producía. Charles se asusta demasiado y se desespera al verla así, y le dice, amor mío, ¿qué has hecho? Ella le dice que se envenenó. Charles se culpa por la infelicidad de ella. Le pide a Felicidad que, perdón, Charles se culpa porque no la había podido hacer feliz y le pide a Felicidad que traiga a su hija. Entonces, mientras la niña ve todo eso, toda esa atrocidad en la que se había convertido su madre, también traen al cura para darle, eh, para que le dé los santos óleos. Entonces, ella comienza a jadear, el cuerpo está cubierto de manchas oscuras producto del veneno, su lengua se sale fuera de la boca, sus ojos giran, sus pulmones se aceleran y muere. O sea, toda esa escena es bastante dura, cruda, de terror. Muere y Charles se encuentra en la ruina. Entonces un día busca algo para escribir sus felicitaciones para León porque se iba a casar con una chica y encuentra una caja llena de cartas para Rodolfo. Toda esa mañana se detiene a leer cartas y después Berta, su hija, fue en busca de su padre, pues para que puedan cenar, comer algo juntos, algo así era, y él había muerto. Había sucumbido a la tristeza que le producía eso las cartas que encontró de Emma.